El sexo satisfactorio es una de las condiciones fundamentales de casi cualquier relación de pareja sana. La sexualidad como vehículo de placer e incluso como expresión del amor es una práctica que merece la atención, pero como todo en la relación puede caer en la rutina. También puede suceder que por más que haya entendimiento en distintos aspectos, no lo haya en la cama, o quizá uno de los dos no sea considerado un buen amante. ¿Qué hacer cuando se da este último caso? ¿Cómo tratar este tema con la pareja sin herir susceptibilidades o afectar la autoestima del otro? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. ¿Te gustó lo de anoche? ¿No te gustaría como entrar al gimnasio? No, ¿y para qué? No sé, pues se me ocurrió. Es que podrías mejorar tu estado físico. ¿Ah? Sí, así podríamos salir a caminar, te reunís con tus amigos, salís a trotar, hacemos yoga juntos, duras más. Podés ir los domingos a jugar fútbol. ¿Durar más en qué? En el partido, trotando, haciendo yoga. No, ¿durar más en qué? Cuando estamos juntos. ¿Cómo así no te gusta? No, es que te cansas muy rápido, ¿sí? Y yo tengo que hacer trabajo doble, termino agotada y no disfruto nada. ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Porque tenía miedo de cómo te ibas a sentir. ¿Y eso hace cuánto tiempo pasa? No, solamente hace un año. ¿Tanto? Qué difícil es hablar y que nos hablen de la verdad, ¿no? Uno siempre quiere que le digan la verdad, pero a veces no está listo o lista para escucharla, y mucho menos en estos temas de las relaciones de pareja, y más si tiene que ver con el sexo y cómo nos sentimos con eso. Lo que pasa es que yo pienso que siempre hay que tener comunicación. Como no se tiene la comunicación desde el inicio, entonces pasa eso, que uno tiene algunos deseos, el otro no, y entonces empieza la confrontación de lo que me gusta, lo que no me gusta. Si no se tiene comunicación del inicio sobre el sexo, entonces literal van a terminar rapidísimo. O terminar así, como que después de un año es que ella se decide, y él dice, pues me estuvo engañando todo este tiempo prácticamente, ¿no? Claro, y quién sabe desde cuándo ella empezó a sentir como esa incomodidad, y decirlo no es tan fácil cuando dejamos pasar mucho tiempo. Yo creo que si desde el inicio abrimos la relación a comunicación absoluta, pues podemos tener esas conversaciones más fáciles, ¿no? Que estar como postergando tal vez la conversación que al final se debe dar, porque si tú no estás satisfecho desde un inicio, esto va creciendo. Pero deberíamos hacerlo al inicio, pero eso no pasa. Es decir, esa es la realidad. Muchas veces nos quedamos callados o calladas, ¿no? Sí, yo pienso que, o sea, lo que pasa es que la gente tiene mucho tabú con el tema del sexo. Se tiene que empezar a hablar desde el inicio, qué te gusta, cómo te gusta. O sea, obviamente no va a empezar a hablar como a la semana de uno salir con la persona, pero sí como al tiempo de, bueno, ya voy a entablar una relación Sí, con como esta que ya persona. esto va a ser permanente. Empecemos Entonces, a hablar de lo que nos gusta, no sé, de poses, de todo, hablar de todo y sin tabú. Porque hay personas que piensan que cuando uno empieza a hablar en una relación así, entonces no, es que ella me quiere solamente para tener sexo. Pero no, o sea, es importante hablar de esos temas al inicio, porque si no, al final entonces yo tengo ciertos gustos y tú tienes otros, entonces van a terminar peleando. lo que tú decías no funciona definitivamente. Total. Y yo creo que para eso nos tenemos que conocer mucho nosotros mismos, o sea, qué nos gusta, qué no nos gusta, porque a veces esperamos tanto en el otro, que el otro me complazca, que el otro me dé placer, pero hasta qué punto yo misma me conozco, hasta qué punto yo misma sé lo que quiero y lo que no quiero. Yo no voy a poder guiar a otra persona
a decirle, mira, esto no me está gustando si yo misma no tengo claro que sí me gusta, ¿no? Claro, es importante como ese autoconocimiento que muchas veces está también tan estigmatizado un poco, Claro. sobre todo para las mujeres. ¿Tú a qué te dedicas, Evelyn? Yo soy administradora de empresas de profesión y trabajo en Fundación Comeva en un área de operaciones de microcréditos. ¿Tienes pareja actualmente? Tuve pareja durante mucho tiempo, me casé a los 22 añitos, Súper joven. sí, y hace 1 año y medio estoy separada. ¿Cuánto duraron? ¿Eres la misma persona? Claro, yo empecé con esta persona desde los 15 años, Ajá. desde los 15 años y pasamos casi 13 años juntos. Mejor dicho, se fueron conociendo Sí. y creciendo juntos prácticamente. Sí, y no creas que esto en el tema sexual es un poco complejo porque es aprender con otra persona y al mismo tiempo pues fuimos papás muy jóvenes. Yo tengo una niña de 7 años y me embaracé a los 22 años, me casé en ese mismo momento y ser mamá tan joven y al mismo tiempo tener pareja, esposa, fue Un un reto. reto muy... No, y lo seguirá haciendo, además ese tema de Claro. la maternidad. ¿Cómo te iba con el tema de la sexualidad? ¿Satisfactoria? ¿No tanto? Mira que en un inicio yo siempre como que fui la que permitía, la que tal vez no comunicaba lo que quería porque sentía que la otra persona, o sea, mi ex esposo, pues conocía más del tema porque era mayor que yo. ¿Cuántos Entonces, años? 5 años Ajá. mayor que yo. Pues con una vida, un recorrido más amplio. Entonces yo pensaba que todo lo que podíamos hacer o no hacer en la relación, pues él tenía el control. Y a pesar de que era muy como de sentarnos en la mesa, de hablar, yo sentía mucha pena. Yo era como tan penosa para hablar de esos temas, como para decir, mira, esto no es como lo que me gusta o si me gusta, sí, era muy penosa. O sea, vine a conocerme, yo creo que después de la separación, vine a conocerme realmente qué era eso que le gustaba a Evelyn, qué era eso que tal vez hubiera podido explorar más dentro de la relación. Pero entonces, ¿te gustaba o no te gustaba? Claro, Ya en este punto, mira que- ese momento, esa relación. Claro, pero era más de que él tomara la iniciativa Ajá. en muchas cosas. Yo no tomaba la iniciativa como dentro de nuestras relaciones sexuales. Él era el que tomaba como el control. Pero ese empoderarme a mí, ese autoconocimiento vino después de la separación. Tarde, además, ¿no? Pues tarde, no Para estar tarde. con él. Sí, pues tuve después otra relación, entonces eso me permitió de pronto mayor autoconocimiento también. Mariana, ¿tú a qué te dedicas? Te tocó el turno. Yo trabajo en una clínica de salud mental en el área de consulta externa y estudio psicología en el momento. ¿Tienes pareja? No, ya no. ¿Cómo te iba con tu pareja anterior? Mira que, bueno, con esa persona bien, porque me pasó lo mismo que literal, o sea, uno entra, no sé si es por el desconocimiento como el tema como tal de la sexualidad, porque uno no se conoce, entonces no conoce lo que le gusta y teme por hablar como de los temas con la pareja, a veces tiene pues uno como ciertas inseguridades con el cuerpo y con muchas otras cosas. Entonces tiene ciertos desconocimientos y no se comunica. Y sí me pasaba mucho con mi pareja anterior, que era excelente persona, excelente hombre, pero ahí no me entendía con él y la verdad pues sí fallé porque fueron varios añitos los que estoy allí sintiéndome insatisfecha, lastimosamente. Y pasó de tener, o sea, literal como 4 años de estar con él a pasar a estar con una persona 9 meses, bueno, tiempo después, a tener un buen sexo. Y yo, literal, aterrada, porque yo decía, no lo puedo creer. O sea, se supone que el tiempo, pues, te enseña cómo a conocer a las personas, pero no. No pasó. Porque nunca tuvimos esas conversaciones, siempre, pues, tenía como cierta pena, a pesar de que yo había tenido otras relaciones sexuales. Y digamos que nunca, yo tengo 28 años, y yo hasta hace aproximadamente 1 año vine a conocer lo que era un orgasmo. Y sí los tuve muchas veces, pero no sabía qué era, o sea, normal.
Vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos. Por ahí te estabas contradiciendo un poquito, Mariana, porque tú me dijiste, uno debe hablar desde el comienzo y eso debe quedar claro y uno tiene que decir qué le gustó o no, pero entonces en esos 4 años nunca pasó. ¿Por qué? Es que sí, eso lo aprendí ya con la pareja de los 9 meses, después de los 9 meses. ¿Por qué no hablaste? No sé, pues no, por lo que te decía, no sé si es, no sé, como cierto desconocimiento, como pena, como uno decirle a la persona, es que no me gustan ciertas cosas de ti, de lo que haces, entonces me daba pena como, y que esa persona sintiera como también vergüenza porque yo le estaba diciendo algo que no me parecía y pues que iba a pasar también como desde el inicio no se lo dije, entonces pues no sé, también me callé como por esa parte, pero me pasó después que conocí a otra persona que me empezó a pasar de que me gustaba mucho lo que él me hacía conocer y etcétera. Entonces, sí, pasó así ya después del tiempito de haber terminado con esa persona. Pero entonces en esa relación que tuviste por mucho tiempo, ¿nunca estuviste satisfecha sexualmente? No, nunca llegué a decir, Dios mío, aquí es, no, lastimosamente, y pues obviamente imagino pues que se sentirá mal, pero pues así son las cosas, así sucedió. Pero eso no puede pasar, es decir, porque a ambas incluso les ha pasado en relaciones largas en donde definitivamente nunca se habló, no se habla y tampoco no estaban satisfechas en ningún momento. Piensa uno mucho como en el otro, en qué va a sentir. Sí, es Sí. que creo que le pasa a todas las mujeres, por eso ¿cierto? yo te digo que es más como el autoconocimiento, o sea, cuando tú te conoces qué quieres, qué no quieres, qué te gusta y qué no. Yo soy de las personas que pienso que quien te hace experto en el sexo es tu pareja, es con él, porque cada pareja es un mundo diferente. O sea, tú puedes hacer el amor, tener sexo con una persona y tal vez para esa persona funcione perfecto, pero para otra no, porque nosotros tenemos estímulos diferentes en el cuerpo. Entonces, si tú te conoces, puedes guiar a la otra persona a decir, mira, por aquí me gusta, por aquí no, pero pues es que la mayoría de personas pienso que nunca tuvimos como una educación sexual temprana, como que nos hayan guiado y nos hayan dicho conversaciones con nuestra mamá o con nuestro papá, por ejemplo, mira, esto es tener sexo, esto es tener un orgasmo, debes hablarlo conocerte. como desde el placer, además, ¿no? Sí, que eso desde es allí como... no se trata. Claro, Porque siempre lo han creado como un eso tabú, literal, y eso viene desde la familia, porque todos tienen como esa pena de hablarle a los hijos cómo se deberían de cuidar y por eso es que pasan muchísimas cosas negativas, por no hablarlo desde casa y más con los adolescentes. Pero yo pienso que a las mujeres, la mayoría, si no el 80%, nos pasa eso, no comunicamos a la pareja lo que no nos gusta o lo que nos gusta o como quisiéramos por pena, porque no queremos que la otra persona se sienta mal. Entonces sí, yo creo que la base es la comunicación. ¿Cómo les ha ido en esas nuevas relaciones? ¿Cómo lo han trabajado? ¿Cómo lo han hablado? ¿Lo hablaron? Bien, incluso después de mi relación tan larga, tuve un novio y con él como de entrada, si yo no dejé pasar como tanto tiempo, no, después de la salida, no, nosotros empezamos desde que antes de tener nuestra primera relación sexual, yo le dije, bueno, vamos a hablar del tema, qué te gusta, qué esperas, no como de entrada diciéndole, mira, yo hago esto y lo otro y hago esta pose y esto, no se trata de eso. Tampoco así. Porque yo le digo a mis amigas, no se trata de uno montar a la persona, decirle yo te hago mil maravillas, sino qué te gusta a ti, qué me gusta a mí, como hasta dónde yo llego, porque hay personas que tendrán como sus fetiches diferentes o algo así, entonces de entrada uno les dice, mira, hasta aquí permito, esto es lo que podemos hacer, esto no. Y creo que esa primera vez fue muy así, fue como muy bonita porque ya sabíamos de pronto de entrada que nos gustaba, igual lo fuimos puliendo en el tiempo, pero fue esa entrada, por eso fue como tan
tan bonita. Yo Ajá. digo que fue chévere. Porque en ese Fue- caso no te dio pena o sí te sentiste un poquito incómoda con esa conversación. Yo después de que me separé, yo puse como unos listados en mi vida de qué quería permitir y qué ya no quería permitir. Yo creo que esa relación como tan larga me sirvió mucho de las cosas que yo decía. La persona anterior no fue un mal hombre tampoco, fue un excelente hombre y una excelente persona, pero esos puntos que no me gustaban por fuera de una relación sexual o dentro, yo dije, esto es lo que quiero para mi vida y no lo voy a volver a permitir, no me voy a volver a permitir minimizarme o quedarme como detrás para darle protagonismo al otro o permitir que el otro pueda tal vez intentar adivinar, porque uno cuando no se comunica el otro está adivinando que le gusta a la otra persona. Entonces ya yo lo tenía súper claro que era lo que iba a poder permitir en mi vida, al menos en mi vida sexual lo tenía súper claro. ¿Cómo reacciona esa otra persona? Porque pues para los hombres, bueno, debe ser muy común además, como que desde un comienzo les digan que sí, que no, que deben hacer, cómo. Pero yo creo que a los hombres les gusta más la determinación. Por eso pregunto, ¿qué te digo? Sí, ¿Cómo yo fue? creo que el primero quedó como, ¿en serio vamos a hablar de esto? Y yo, sí, vamos a hablar de esto. Y tuvimos muy buena comunicación. Yo creo que él lo tomó como de la mejor manera, ¿sabes? Era muy abierto a escucharme y muy abierto también como a decir, mira, sí, hasta aquí permito, pero esto no. Entonces lo negociábamos y yo creo que por eso pudimos tener muchos encuentros muy placenteros. ¿Cómo te fue a ti, Mariana, en esa relación que siguió? No sé, fue algo como encontrar la persona que tenía los mismos gustos. ¿Lo hablaron antes de? Sí, sí lo hablamos. Sí, porque yo un día dije, no, yo necesito cambiar porque era muy, no sé, como sumisa, como también lo que le pasaba a esperar lo que el otro dijera. Entonces yo dije, no, yo tengo que cambiar porque pues no estoy llegando a donde quisiera. Entonces sí, pasé, lo conocí y después de las salidas yo lo empecé a hablar, a decirle lo que a mí me gustaba, no a decirle, nos sentamos y hablamos, no. Eso te iba a decir, igual fue como Evelyn, nos sentaste, No, sentémonos, no, yo empecé hablemos. a contarle y a decirle cómo me gustaba y qué me gustaba a mí. Y pues sí, al principio se aterró y dijo, ¿por qué me está hablando de estas cosas? Pero yo le dije, la verdad, yo prefiero así, porque pues digamos que no fue una relación estable, o sea, como una relación de pareja, fue algo más como de pasar el tiempo, pero sí quise como establecer esas cosas desde el principio para que después pues no se convirtiera como en un aburrimiento. Y él también, me di cuenta que tenía los mismos gustos que yo y yo dije, no, aquí es. Aquí fue. Entonces, sí, y me encantó. Es decir, les funcionó. Eso Sí, de hablar funciona. de lo que les gustaba y lo que no funciona definitivamente. Sí, así no sea una relación estable o no, funciona hablar. ¿Por qué? Porque pues así te vas a encontrar en que si la persona tiene las mismas, no sé, los mismos gustos, pues no, mejor dicho, va a ser lo mejor allí. Entonces, Funciona. Sí, y además trabajar también en tu seguridad. Dicen que, bueno, a los hombres que les preguntan cuál es como esa mujer inolvidable en la cama y me he escuchado con respuestas, no es el pelo, no es que tenga los senos así, no, es la seguridad que esa mujer tenga. Entonces, esa seguridad es como lo que les lleva a una mujer a tener éxito en la cama también y eso me dijo a mí, bueno, ¿cómo vas a trabajar tu seguridad? Porque después de ser mamá, Kate, no, yo creo que el cuerpo, el cambio del cuerpo, el aceptarse uno mismo nuevamente, que tu cuerpo no es el mismo, que ya tienes estrías, que ya si amamantaste ya no tienes los mismos senos de antes. Entonces, Y que de cierta manera puedes o no atraer a otros hombres, ¿no? Como que Sí. uno también se cuestiona un poco eso, Como- como que si les va a gustar, ¿qué va a pasar? claro, la desnudez es algo que es hermoso, pero que cuando tú enfrentas temas como esos, por ejemplo, yo cuando tuve a mi hija, yo lloraba de solamente verme en un espejo. Entonces, poderme desnudar delante de otra persona y después de la separación, otra persona totalmente diferente, una persona que no transitó conmigo el embarazo, que tal vez hubiera sido como más sencillo porque bueno, ya me conociste así,
pero una persona totalmente nueva, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que esa persona como que no sienta mi inseguridad y que no sienta que me estoy tapando, que qué pena? Eso para mí fue como lo más complicado, a pesar de que había hablado del tema con él y todo eso, también le dije, mira, yo estoy trabajando cosas en mí y tal vez no te voy a mostrar ser la persona más segura porque no lo estoy en este momento. Acabo de pasar por una ruptura, tengo una niña, mi cuerpo no es el mismo y es difícil para mí en este momento aceptarme, lo estoy haciendo, me estoy dando amorcito, pero no ha sido sencillo. Vamos a ver otra historia en el podcast de Manuela y ya seguimos hablando. Uno de los objetivos de Familia Sin Filtro es desnudar los tabúes y hoy no va a ser la excepción. El tema del día es la insatisfacción sexual en las parejas y por qué a las mujeres nos cuesta tanto trabajo hablar del tema. Bienvenida. Hola, mi nombre es María Victoria Romero, soy comunicadora social y periodista y tengo 29 años. Victoria, ¿vos crees que el sexo es un termómetro de la relación? Mano, pues mira que antes yo pensaba que no. Yo antes pensaba que el sexo no era tan importante, incluso mucho tiempo de mi vida me consideré asexual. Yo decía, pero ¿qué pasa? Que para mí la gente, uno sabe que pues en los grupos siempre está la pregunta de ¿cuánto es tan importante el sexo para vos? Y la gente 80, 90, y yo decía, no, pues para mí no es tanto, pero era porque esa parte no estaba bien en mi relación. Y yo había tenido 1 o 2 relaciones en ese momento y no había estado tan bien esa parte, entonces yo minimizaba. ¿Por qué crees que la conversación alrededor del sexo ha sido difícil en tu caso? Bueno, yo creo que es, primero, la incomodidad de hablar de estos temas, ¿no? No es como muy común y en la educación sexual no nos dicen pues que el hablar es tan importante para estas relaciones. Y en mi caso es más por no hacer sentir mal a la otra persona, porque si he tenido muy malas experiencias rarísimas y esta persona termina como si nada. Es como que para él no pasó nada, entonces digo, si él no lo habla, ¿en qué momento lo voy a hablar yo? O sea, como que si él no sintió que hizo algo mal, pues decírselo yo es como, no sé, de pronto darle en su ego, en su autoestima. Entonces, más que todo por no hacer sentir mal a esa persona. ¿Cuándo te diste cuenta que para vos era súper importante? ¿Hubo alguien en tu vida que llegó a cambiar la manera en la que percibías eso? Exactamente, llegó el amor de mi vida, yo todavía digo que es el amor de mi vida. Y cuando me di cuenta que cuando teníamos un sexo brutal, las cosas entre los dos cambiaban, o sea, subían, la conexión entre los dos subía, no era incómodo hablar de lo que nos gustaba a cada uno. Yo le decía, a ver, mira, es que no me gustó que hiciste esto, sí me gustó, me gusta más que me haga. O sea, cuando ese sexo, ese tabú, no era incómoda la conversación entre los dos, dije, o sea, yo, ¿qué estaba haciendo con mi vida antes? O sea, ese buen sexo desencadenó que tuviéramos una relación con más confianza. No fue otra área la que ayudó al sexo, sino que el sexo ayudó otras áreas. ¿Por qué se dejaron con el amor de tu vida si la conexión era tan bonita? La distancia. Sí, la distancia, y creo que precisamente por eso nosotros estábamos muy conectados y todo porque éramos muy del contacto. Ese lenguaje del amor era mucho el contacto físico. Entonces, cuando el man se fue para Ucrania, la PM, pues ya no teníamos eso que nos unía todos los días. Y no duramos más de 4 meses así de lejos. Hablemos del Adonis, del hombre ideal que esperarías o que te imaginas que va a cumplir estas expectativas. ¿Cómo sería para vos ese hombre ideal? Bueno, ese hombre ideal sería una persona, en ese aspecto que yo me sienta deseada. Para mí lo más importante y para yo llegar como a mi clímax en ese aspecto es sentirme deseada por un hombre que me respete, que respete lo que me gusta en ese aspecto y lo que no, que se tome bien las conversaciones alrededor de eso y que me pregunte, que me diga, me gusta que me hagas, o sea, como esa conexión. Muchas gracias, Vicky, por contarme tu experiencia, por tener tantas dinámicas alrededor del amor y por tener la valentía de hablarnos sobre un tema tan tabú que es el sexo. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Familia Sin Filtro.
¿Cómo debería entonces para ustedes ser un buen amante, por ejemplo? Un buen amante. También alguien que se conoce, y que pueda expresar lo que le gusta sin tabú, sin pena, y que te diga así de frente. Para mí eso es un buen amante. Para mí un buen amante es el que sabe escuchar a la pareja, o sea, la comunicación hasta verbal y corporal, esa persona que te está leyendo y te está como diciendo, bueno, esto te gusta, no te gusta, y que esté totalmente presente en el momento que estamos. Eso para mí es un buen amante. Ana Cristina, como sexóloga, hablemos primero de por qué es tan difícil hablar de estos temas, de cuando somos buenos o no somos buenos amantes, de no herir a los otros, de que nos digan también a nosotros nuestras cosas. Porque no estamos acostumbrados a hablar de este tipo de temas. Por ejemplo, nunca nos han dicho es que tú puedes hablar de tu vida sexual. Antes, por el contrario, no hables de esto, es un tema que no se trata, es un tema que no se toca. Y para las mujeres es un tema muy vergonzante, igual que para los hombres. O sea, los hombres se preocupan mucho de su desempeño y la mujer se preocupa mucho, ¿será que sí soy buena en la cama? ¿Será que sí estoy cumpliendo las expectativas? Porque ser amante o no ser buen amante o mala depende de las expectativas del otro, depende de la percepción, depende del modelo, sobre qué nos estamos basando, en la pornografía, en mis expectativas, en lo que me gustaría, en mis gustos y preferencias. Entonces es un tema de percepción y muy subjetivo. ¿Cómo hacer cuando de pronto no tenemos una pareja que es buen amante para decírselo? ¿Cómo expresarlo sin que el otro se pueda sentir mal? Bueno, como decíamos ahora, la comunicación es fundamental. Definitivamente la comunicación sexual debe estar presente desde el inicio de una relación, pero a veces la pena, la vergüenza, todo lo que son las estigmatizaciones y el no herir al otro nos hace frenarnos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hablar abiertamente del tema, decirle, mire, es un tema natural, vamos a hablar, tú me vas a decir qué te gusta, yo también te lo voy a expresar, qué esperas, qué espero, pero lo más importante es cómo yo siento satisfacción y cómo lo sientes tú, porque a veces tenemos las expectativas de modelos, por ejemplo, como la pornografía, entonces queremos repetir esa sexualidad no real, sino esa sexualidad, digamos, ficticia. Y a veces por querer repetir esos modelos nos perdemos de ser una buena amante, un buen amante. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres tienen la creencia que ser una buena amante es gritar o moverse o ciertas cosas, y hay mujeres que fingen el orgasmo sencillamente para salir del paso. Y la mujer tiene la expectativa de que ser un buen amante pues sencillamente tiene que ver con el pene, con su erección, con el tiempo de eyaculación, y no necesariamente es eso. Tenemos que aprender bueno, cómo yo doy placer, cómo doy placer al otro, cómo me satisfago y cómo satisfago. La palabra principal es la satisfacción de los dos, y que los dos sintamos placer, más allá del orgasmo y de lo que podamos hacer, es que los dos nos sintamos satisfechos. Además, porque digamos que tenemos gustos distintos, que era mucho lo que hablaban ellas un poco, y puede ser que conmigo no funcionó, pero puede ser que con su próxima pareja sí sea Y es lo que les gusta, ¿cierto? Porque digamos que lo que para mí puede ser normal, para la otra persona no. Entonces ahí entra también el tema de la comunicación. Habla sin tapujos lo que a ti te gusta, y a veces para unas personas puede ser como muy sorpresivo. Ajá. Entonces lo mejor es hablarlo, obviamente pues sin llegar a faltar al respeto, hablarlo con la mayor tranquilidad, pero sí es muy importante tener esa comunicación para que después no vayan pues a ocurrir cosas imprevistas. Sí, y los gustos y expectativas son muy particulares, o sea, es que a mí me puede gustar una cosa y a la otra persona no, entonces aprendernos a conocer también es un proceso de conocimiento del otro y autoconocimiento permanente, es estar explorando, es que podemos tener la disposición y la iniciativa de generar nuevas cosas, no acostumbrarnos a hacer siempre lo mismo, porque ahí también vienen muchas insatisfacciones. Hay algo que yo llamo como el guión sexual, ya sabemos cómo empezamos, ya sabemos qué vamos a hacer y ya sabemos cómo vamos a terminar. Entonces se pierde el factor sorpresa, se pierde como lo nuevo, esa novedad, que a veces al principio las parejas son mucho la iniciativa, pero al final con el tiempo como que se les va perdiendo como esa motivación y vamos bajando la guardia. Y ahí es donde mucha gente dice, al principio funcionábamos muy bien, pero después no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que evaluar qué dejamos de hacer.
Claro, que- como que ya entra en esa rutina, sobre todo en relaciones tan largas. Claro. Me imagino que eso te pasó también. Súper larga, y además de que cuando ya tenemos hijos, nosotros nos abocamos a los hijos más que a tu pareja, ¿no? Y entonces estamos pendientes más a las necesidades que tiene tu hijo que a las necesidades propias y a las necesidades de tu pareja. Entonces la monotonía empieza a hacer estragos en esa pareja que no se está comunicando continuamente en qué espera. Yo creo que ya cuando uno tiene relaciones tan largas, ya hasta el sexo puede ser algo programado, o sea, algo que tú digas, vamos hoy a hacer el amor. Y empiezas a conquistar todo el día a esa persona y empiezas a hacer nuevas cosas para que llegue ese momento, porque es que cuando uno tiene hijos ya no es como que, ya no es en cualquier momento. Sí, o sea, claro. uno tiene que esperar a que el hijo se duerma, a que uno ya está cansado, entonces yo creo que hay que darse como sus tipsitos en pareja. Miren, ¿y a vos qué te gusta? Vamos a hacer cosas nuevas, porque la rutina... O sea, programar, no programar, ¿qué hacer, por ejemplo, en esos casos? Complicado, porque yo qué voy a saber si hoy a las 8 de la noche voy a tener ganas, vamos a tener la disposición, vamos a tener como el ambiente, el contexto, si algo no se va a presentar. Yo pienso que hay cosas que son espontáneas. Estamos en un buen momento, el niño está dormido, lo que tú decías, porque es que lo más difícil de ser mamá es recuperarse como mujer. A veces el rol de mamá parece que opacar el rol de ser mujer y nos olvidamos que nuestro cuerpo, nuestra sexualidad no se debe archivar, o no debemos sencillamente dar placer al otro y olvidarnos de nuestro placer, porque se va convirtiendo la sexualidad en una tarea, en una obligación. Donde hay obligación no hay satisfacción, donde hay deber no hay placer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No olvidarnos que nuestro placer es tan importante como el placer de nuestra pareja. Si nosotras queremos complacer a nuestra pareja y ser buenas amantes, primero tenemos que sentir, tenemos que gozarla, porque la sexualidad parte de una primicia. La sexualidad es buena primero porque es para nosotras mismas. Y en ese momento en que es bueno, nos abrimos y estamos dispuestas a dar placer también. Ahorita hablabas de ese guión y girábamos muy en torno a la rutina que acaba haciendo estragos, como lo decía Evelyn. ¿Cómo romperla? Primero no vamos como a planificar, vamos a tener sexo lunes, miércoles y viernes. No, esperemos, porque a veces le preguntan a uno, ¿cuántas veces a la semana tenemos que hacer el amor? No es que no hay una medida, no hay una frecuencia, tantas veces como ustedes quieran. Todo también va a depender de algo, la dinámica de la relación. Si tenemos una dinámica de la relación, pelea, reconciliación, pelea, eso va a afectar la frecuencia sexual. Pero si tenemos complicidad, si somos una pareja que nos reímos, que podemos, digamos, disfrutar de estar juntos, podemos tener mayor cohesión, como que vamos a tener una mejor frecuencia. Pero es que esa frecuencia va a depender también de un buen trato. El buen trato es base para el buen sexo. A veces pensamos, no, es que hay que tratarnos bien en el día que vamos a hacer el amor. No, todo el tiempo, porque eso dispone, sobre todo para la mujer, que necesita más sentirse como emocionalmente bien. El hombre tiene una sexualidad más física, más centrada en sus genitales, mientras que la mujer expresa generalmente una sexualidad más emocional. Entonces, si ella está bien, está dispuesta, está abierta, está como queriendo, pero si está brava, enojada, resentida, va a estar cerrada en su sexualidad. Ya es mucho más difícil, Sí. entonces, este tema para las mujeres. Sí, es difícil, no porque fisiológicamente nos sintamos, porque es que tenemos la disposición fisiológica y biológica de sentir. Nosotros estamos llenas de terminales nerviosas, nada más en el clítoris tenemos 8.000 terminales nerviosas, sin contar en el resto del cuerpo. Lo que pasa es que la mujer se bloquea cuando dice no siento, o es que ya no me gusta, o es que ya no quiero, o es que no me satisface. Una mujer que no se encuentra satisfecha es una mujer que no quiere, sencillamente. Lo que hace es evitar, entonces le duele la cabeza, ahí viene como el tema de no, es que tengo cólico, estoy por esos días, y todo el tiempo se la pasa sacando excusas, y es porque no siente una plena satisfacción. Todas estamos de acuerdo en que se debe hablar de sexualidad, del sexo, pero ¿se habla o no se habla? En la mayoría de parejas no se habla, el silencio como parece
tu caso, pues parece que fuera la constante. Es que yo no hablo porque me da pena, no quiero herir a mi pareja, no sé cómo abordar el tema. Por eso buscan terapeutas, sexólogos, que les ayudemos a estas personas a abrirse y hablar, porque el tema de la sexualidad es un tema que sigue siendo tabú todavía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos que los hombres se las tienen que saber todas, porque como él es el hombre, entonces tiene el control. Claro. Control. Y no es verdad, muchas veces los hombres no saben ni menos cómo satisfacer a otro tipo de mujer, sobre todo vienen de una relación y van a cambiar de pareja, les tenemos que enseñar. Nosotros también tenemos que tener como esa apertura para decirle, mira, por aquí es que me gusta, de esta manera, la iniciativa, y poder hablar realmente, pero generalmente no se habla. Eso se calla y la insatisfacción va sumando con el tiempo y nos va pasando factura, porque llega un momento en que se revienta la ¿Sí están situación. preparados los hombres para escuchar esto, para escucharnos en algún momento, para que les digamos, no, definitivamente así no es, así no me gusta? Es que es la forma en que se lo digamos. Mira, hay mujeres muy crueles. Es que no me gusta porque tú eres un mal amante, hay señalamientos, incluso con respecto a las disfunciones sexuales. Pueda que no sea un buen amante solamente, sino que tenga un problema de disfuncionalidad sexual, una eyaculación precoz, una disfunción eréctil, que haga que ese hombre no esté dispuesto permanentemente o que realmente se retraiga, o sea, o también evite el encuentro sexual. Entonces también tenemos que ver, es una cuestión de desempeño y es una cuestión que va más allá. Y en pareja es más fácil comprobar si es una disfunción y poder buscar la solución, porque se puede solucionar. La compatibilidad sexual se puede aumentar, podemos mejorar el ser ambos mejores amantes, podemos realmente conocernos, podemos mejorar el encuentro. Yo digo, es como aprender a tocar guitarra. Al principio cuando uno empieza con una pareja es como difícil, como que uno no cuadra, como que te sacaron a bailar, uno va por un lado, el otro por el otro, pero con la comunicación, la confianza, el amor, el respeto, el reconocimiento del otro, podemos realmente funcionalizar mucho la relación. Entonces, lo importante es no quedarse callado, es hablar. Cuando es al revés, por ejemplo, porque también puede suceder al contrario, que nosotras no seamos buenas amantes. Quisiera saber, ¿les ha pasado, les han dicho, les han comunicado? ¿O cómo se perciben ustedes? Pues hasta el momento nunca me han dicho eso. Pero pues yo creo que tampoco me sentiría mal ni nada, porque pues digamos que he tenido como esa fuerza de aprender a escuchar y a entender que si en algún momento llega a suceder, pues lo voy a aceptar y si tengo que cambiarlo, pues lo hago, porque pues tampoco me puedo, modificarlo solamente porque esa persona me dijo, bueno, no me gusta. Pues lo que decía la doctora, son temas de percepciones. Entonces de pronto pues eso no me gusta a mí, y si me dice, bueno, no lo soy, listo, lo entiendo, pues no es contigo, será con otro y ya está bien. ¿Cómo te va con eso a ti? Sí, yo creo que cuando uno tiene apertura con su pareja, puede también esperar que la otra persona te retroalimente y te diga, mira, por aquí no es. Y yo creo que eso es lo rico de una relación, y no solamente en el ámbito sexual, sino en todos los momentos de nuestra vida que vamos a durar con esa persona y con esa pareja, que te digan cuáles son tus fallas, cuáles son tus aciertos, hacen que la relación se fortalezca más. ¿Qué tanto se quejan los hombres del tema de la sexualidad en las mujeres? A veces dicen que la mujer no propone, que siempre le toca tomar a ellos la iniciativa, que la mujer no los busca. Check. Entonces, eso es lo que el hombre dice: yo quiero que ella me busque, yo quiero que ella proponga, yo quiero que tome la iniciativa, yo quiero que se acerque, yo quiero que ella como que al principio me diga, oye, ven para acá. Pero es que siempre buscar también cansa, porque el hombre ya no sabe por dónde meterse, es decir, la busco, a veces se niega, a veces me dice que no todo el tiempo, y hay algo que le duele mucho a los hombres, y es el rechazo. Y el rechazo permanente en lo sexual los hace sentir mal. ¿Por qué? ¿Será que ya no le gusto? ¿Será que no le gusta cómo le hago? ¿Será que me considera un mal amante? Y ahí vienen los miedos y las inseguridades. Y lo mismo en la mujer, cuando el hombre le dice, no, pero es que tú ni te mueves, eres ahí como quieta, no veo que hagas mayor cosa. Entonces la mujer empieza también a sentirse mal y a exigirse en su desempeño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ven películas, entonces grito, entonces voy a hacer posiciones diferentes, y empiezan a hacer una cantidad de cosas que no necesariamente son el gusto del otro. Entonces, decirle, bueno,
¿Por qué me consideras una mala amante? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que quisieras que yo hiciera? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? ¿Qué prácticas sexuales de pronto hacen falta? ¿O compramos juguetes o de pronto una lencería? ¿O qué nos hace falta traer a la relación? Que muchas veces todo se vuelve muy plano. La misma cama, la misma hora, la misma postura, las mismas prácticas, lo mismo y lo mismo. Y durante 10 años, súmele a eso, pues se vuelve algo demasiado monótono y predecible. Yo creo que estamos como todas de acuerdo en que somos poco propositivas muchas veces, aunque ustedes han intentado como cambiarlo. Sí, somos poco propositivas. Yo creo que eso viene ya como de nuestras implantado. generaciones, sí, yo creo que eso viene como un chip que dice el hombre es el que lidera en la casa, entonces como lidera en la casa, lidera en todos los ámbitos de la relación. Pero el hombre propone, la mujer dispone. hasta el dicho. Hágase desear, mija. Usted no busque un hombre, que un hombre la busque a usted. Usted es una dama. Entonces la cuestión de dama es que yo no me puedo insinuar a mi pareja. Y muchas veces creemos, no es que es una mujer decente, no lo hace. No, pues sí, con la pareja debemos perder la decencia, porque es nuestra pareja. Si nos conocemos en lo más profundo de nuestro cuerpo, nos desnudamos, porque no podemos desnudar también el alma. Vamos a ver más opiniones en futuros asuntos y ya regresamos. Mi nombre es Luis Ángel Pérez Córdoba, estudiante de mecánica dental y lo que me gusta hacer es jugar tenis. Mi nombre es Santiago Murillo Achipis, estoy en el programa de comunicación social y lo que más me gusta hacer es tocar la trompeta. Mi nombre es Mike Ferson Caicedo, estudio en Derecho y me gusta cantar. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Puede ser causal de separación que tu pareja no te satisfaga sexualmente? Si la mujer no se siente pues, segura en sí y realmente no te quiere, pues la mujer se va a sentir como en desventaja en esa parte o insegura y pues ocasiona así la separación. ¿Cuáles son esos miedos que acompañan a los jóvenes reales? Algo que se habla mucho entre los jóvenes, sobre todo los hombres, es que yo estoy con mi pareja, no duro mucho tiempo con ella, estoy en el momento y no me funciona. Entonces ahí es como... Mucha presión. Exactamente. ¿Cómo podríamos distinguir entre una falta de compatibilidad sexual, porque eso siempre pasa, no hay química y ya está, con un problema más profundo? ¿Será que el sexo es un síntoma de una relación que va en picada? Lamentablemente sí, porque digamos cuando tú como que mezclas como el amor o el sexo, pues ahí obviamente cuando ya tú mezclas eso, pues obviamente se puede también derrumbar como la relación, porque si no se entiende o no se tiene como la confianza en sí mismo con esa relación, pues va a fracasar, va a fallar. Entonces es como tenerse esa confianza de uno mismo también y apoyarse uno mismo para sí mismo pues dar lo que corresponde. ¿Qué conforma, qué ingredientes forman un buen amante? Que sea confidente, que sea discreto. Ser detallista, ser amoroso, ser discreto y obviamente pues no estipular muchas cosas, como que todo sea como para ella y yo. ¿La química se construye o la química es y ya? No, para mí se construye. Del momento en que uno se conoce con la persona y más como si es tu pareja, digamos que llevas 2, 3 años de relación, pero ya como matrimonio o como noviazgo, creo que allí esa química surge del momento en que conoce a la mujer. ¿Y vos qué crees que sucede con la vida sexual de las parejas que empiezan jóvenes? Pues yo diría que, así como tú dices que temprana edad, yo digo que pues no experimentan como bien y toman todo como a la ligera, entonces como que desde muy temprana edad quieren experimentar muchas cosas, pero cuando ya llegan a ese como, digamos ese stand que ya no se van a entender ya en pareja, entonces ya no se siente igual, ya no dice deseo. ¿Vos crees que los hombres tienen mucha presión en satisfacer a las mujeres? Pues la verdad, no. Pues digamos, lo que yo he pues como aplicado yo es que de lo que uno tiene, uno da. Entonces,
es como equilibrar ahí. Bueno, podemos descifrar un poco qué significa esa buena mujer. Sería fundamental uno primero conocer a esa persona, si tiene bases, tiene fundamentos, para así mismo saber qué esa persona le brinda a uno, de dónde uno agarrarse y así mismo pues comprometerse entre las dos personas y ahí hacen un buen equipo. Este es un tema que seguramente va a despertar muchísimas inquietudes en ustedes los televidentes, pero tomen esto como una oportunidad para sentarse a hablar a carta abierta con sus parejas y expresar sus deseos sexuales, porque la sexualidad es salud. Muchas gracias por estar conmigo en este espacio. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Futuros Asuntos. ¿El mal sexo podría ocasionar que se termine una relación? Si no se comunica, sí. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos acuerdos y se va a terminar tarde que temprano. Para mí sí podría terminar muy fácil, porque no hablamos, porque no lo comunicamos, porque no decimos eso que no me gusta o que me está molestando, que mi pareja está haciendo, y eso puede desencadenar otro tipo de problemas. Entonces, pienso que sí. Yo creo que el mal sexo es el resultado de un cúmulo de situaciones no resueltas. O sea, para mí el sexo no es el inicio, sino el fin de lo que sucede alrededor de otras cosas, al menos para las mujeres o para mí es así. Yo creo que si resolvemos ese cúmulo de cosas, de inconvenientes que hay detrás, como temas económicos, como temas de comunicación, cómo me hablas, cómo demuestras el amor hacia mí, el sexo se ve reflejado en eso. Es decir, entonces, no sería determinante, por decirlo así. para mí es revísate qué tienes detrás de eso y probablemente pueden llegar a la solución del sexo. Finalmente, para mí es un fin. El sexo es un encuentro de dos personas que se aman y de dos personas que se desean, pero ¿qué viene detrás? Tu deseo no viene solo, tu deseo viene de unos comportamientos de cómo te sientes amada y cómo te sientes cuidada. Ana. Totalmente, la sexualidad hace parte de un equilibrio de amor, pasión, compromiso. Hay otros aspectos. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos un buen sexo pero nos la llevamos terrible? Si nos damos malos tratos, si terminamos peleando y lo único que nos entendemos es el sexo. ¿O qué hacemos si tenemos una muy buena relación pero en el sexo no funcionamos? Entonces tenemos que ver qué tanta importancia le estamos dando a la sexualidad. La sexualidad ni es lo más importante ni es lo menos importante. Hace parte de un equilibrio, y el equilibrio va acompañado de afectividad, donde tenemos la comunicación, donde tenemos las formas de expresar el amor. Cada persona expresa el amor y se siente amada de una forma diferente. Entonces los lenguajes del amor juegan un papel fundamental, porque si no nos sentimos amadas, sobre todo las mujeres, y obviamente también los hombres, a ellos también les gusta sentirse amados, pues no vamos a tener una expresión sexual tan abierta. Entonces si tenemos compromiso, si nos respetamos, si tenemos confianza, la sexualidad puede mejorar. Pero algo importante que yo quiero que se lleven, no debe ser algo determinante para terminar una relación si primero no buscamos ayuda, si primero no vamos donde terapeutas y hacemos todo un proceso de enriquecimiento erótico donde podemos mejorar muchísimo, porque si no sabemos, aprendemos. Sí. Así es de sencillo. Entonces yo pienso que no debemos tirar la toalla sencillamente porque no nos entendemos en el aspecto sexual. Me queda súper claro que una de las cosas más importantes, quizás lo más importante, es la comunicación, poder estar abiertos y abiertas al tema, comunicar lo que sentimos y queremos, pero sobre todo desde el autoconocimiento. Gracias por estar en Asunto de Familia. Gracias por la invitación.